Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro canal Zona Crítica y una edición del programa El Detalle de las Cosas. Y como le estamos avisando ahí en el flyer que vio antes de entrar, y si no, le contamos hoy, vamos a hacer hoy un conversatorio sobre elecciones en Mendoza 2025. Y para eso tenemos el absoluto orgullo y el enorme agrado de contar con dos periodistas mendocinos que nos van a acompañar hoy y nos van a aportar la mirada que tienen ellos sobre lo que viene, sobre lo que faltan 25 días, creo, son un poquito más de 3 semanas para definir las elecciones intermedias en Mendoza. Estamos con el querido Ariel Robert. ¿Cómo estás, Ariel? Gracias por invitarme, muy bien. Ariel, ustedes saben, es fundador de Portada.com y es el actual director de MZ, dos medios importantes de la provincia de Mendoza. Y hoy nos va a acompañar. También estamos junto a Martín Orozco. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación y sobre todo por invitarme con él. Claro, qué grande. Gracias, Martín, por venir. Martín es de el medio biencuyano.com, que colabora con el querido también amigo Julián Galván, y se han prestado y ofrecido cuando les propusimos esto de charlar un poco sobre las elecciones. Así que Roberto Rey en los controles técnicos, nuestro querido productor ejecutivo, todos que sí, un maestro y todo el responsable de que esto salga bien como está saliendo y de que ustedes lo puedan ver. Sin más vueltas, Rodrigo Aguilar es mi nombre, para los que no me conocen y los que me conocen, lamentablemente otro programa me van a tener que soportar. Y decía, bueno, entramos directamente en el tema, vamos a lo que nos convoca. Hemos venido hablando con algunos candidatos, hemos venido tratando el tema un poco de costado de lo que es las elecciones en Mendoza y lo que van a significar, y hoy dijimos vamos a fondo. Por eso aprovecharlo y para empezar, digamos, intentar trazar las relaciones de una elección que es doble, ¿no? Porque por primera vez vamos a votar con boletas separadas, lo nacional y lo provincial, con este sistema de boleta única, y eso hace que la relación, la determinación, la preponderancia que pueda tener un hecho sobre otro, tanto el hecho político nacional como el provincial sobre el nacional, tengan un juego que está por dilucidarse. ¿Cómo están viendo, digamos, ustedes lo que influirá, cómo va la percepción sobre el gobierno nacional y sobre la oposición nacional y lo que pasa también en Mendoza? Es decir, esa relación, ¿cómo la ven hoy? Bueno, mira, el tema de lo que van a haber dos urnas es clave, porque el ciudadano va a ir y se va a encontrar dos urnas. Y eso también le lleva hasta un desgaste al que no tiene ganas de ir o al que no está informado. Pero ninguna de las listas se preocupan en informar quiénes son sus candidatos. Vos hablas con la gente y no saben algunos ni qué se vota, ni quiénes son quiénes son los candidatos. Entonces, creo que un gran desafío, a lo mejor desde los comunicadores, es plantearle a la clase política que rompa ese silencio. Porque ese silencio me parece que están ocultando en cierta forma a quienes llevan. Entonces, en un momento político nacional, que vos hablabas de la nación recién, sí, donde necesitamos saber quiénes son los candidatos, porque después no nos podemos quejar todo el tiempo de los desastres, de cómo se maneja una economía de una provincia o cómo se maneja políticamente una provincia. Si no sabemos quiénes son los que van a ir a la legislatura a resolver los problemas que tenemos los ciudadanos. Es ahí más o menos donde yo plantearía que las dos urnas crean un gran tema, más allá de los guarismos, porque si te mide más una que otra, deberían estar cerquita como para decir que es un triunfo. Entonces vamos a tener mucha tela para cortar después. Es lo que diría como una primera impresión de lo que sería lo que planteaste de las dos elecciones, porque son dos elecciones en una para mí. Bien, Ariel. Bueno, yo voy a despuntar mi vocación de discutir y de disentir. Cuando se habla de que necesariamente la sociedad debe conocer a sus candidatos, digo seriamente que es muy difícil
que eso genere algún gesto en la acción del voto, primero por la ignorancia que tenemos la mayoría sobre la mayoría de las personas, digo, ¿no? La mayoría del rodaje que puedan tener. Además, porque casi al contrario decimos, oh, siempre lo mismo. Entonces, que son a lo que conocemos, porque cuando decimos siempre lo mismo, porque lo conocemos. ¿Sí? Si no lo conocemos, No podrías. no podríamos tener, no tenemos un criterio, no tenemos un juicio sobre esto, que creo que es uno de los déficits que tiene en general los sistemas democráticos liberales actuales en el mundo, no es un fenómeno nuestro, en donde en verdad no se sabe muy bien cuál es el grado de representatividad que tienen esas personas que van a ocupar un escaño, por ejemplo, en una legislatura o en un congreso. Y además, que entiendo, hay que agregarle y adosarle algo que está pasando también en el mundo, no es una cuestión nuestra, pero lo que nos ocupa a nosotros es lo de acá, es que yo puedo elegir con un grado de confianza relativo a un representante de alguna de las fuerzas y luego ese representante no cumple con esa misión, o al menos con ese objetivo general y grande, no estoy hablando de cosas muy puntuales, ¿no? Lo hemos visto en Mendoza de manera recurrente, inclusive desde el gobierno de Mendoza o el gobierno nacional, que los mismos que dijeron iban a llevar adelante una política determinada, ellos mismos fueron los que la han ido alterando, por no decir adulterando, ¿no? Por lo cual los niveles de confiabilidad de las personas entiendo que baja, porque la actitud luego de esa persona no necesariamente es coherente con lo... Y el otro problema es que el grado de representatividad que puedan tener los distintos partidos o movimientos es muy difícil hoy de poder interpretar, analizar o saber. Yo entiendo que alguien que alguna vez votó al radicalismo y que ha venido quizás votando al radicalismo con una expectativa que tiene que ver con los ideales de la Revolución del Parque, sí, o la idea irigoyenista, o la idea de la Encinas de Mendoza, y se encuentra con que está el gobernador de la provincia, a los abrazos y besos con la hermana del presidente, les debe resultar peor que incómodo, digo. De hecho, no está ni el logo de la UCR en la boleta. No está. No está. Y además de esto, que tiene que ver con lo simbólico, que es muy importante, pero también tiene que ver con lo práctico. Hoy definamos qué quiere decir ser radical, y es medio difícil. Claro, pero podríamos definir qué quiere decir ser peronista, y los peronistas tampoco están mostrando a su gente. Vienen también de una crisis de identidad del peronismo, es decir, sí, una disputa que se resolvió, pero sí, vos decís, por abajo realmente se resolvió, o todavía... Hoy vemos, por ejemplo, una campaña donde Marisa Uceda no aparece en la campaña de Mir Félix, muy claramente posicionada, digamos, ¿no? Bueno, el jefe de campaña generalmente, o el que encabeza, es el primero de la lista. Por lo general, el que se carga la campaña y a veces está comunicando. En ese caso sería Mir. Pero a lo que voy con lo que planteaba recién, es que después vos vas a la legislatura y no defienden los proyectos. Hay legisladores que nunca sabes la voz que tienen, no sabes cómo van. Entonces, creo que a eso me refiero yo, con que deben comunicar un poco más quiénes tienen. Ahí con lo que vos decís, a mí se me ocurría, también lo comentaba Ariel, esto de, está esa pregunta dando vuelta, bueno, ¿para qué sirve esta elección? Que detrás de esa pregunta está, ¿para qué sirve el poder legislativo? ¿No? Es decir, ¿cambia algo con esto? ¿No cambia nada? Y eso de alguna manera fue tomado por los distintos equipos de los distintos partidos, y fíjate que los movimientos tendieron a nacionalizar. En un principio era, no, vamos a plebiscitar el gobierno de Milei y demás. Y el peronismo también planteaba, bueno, vamos a plebiscitar la oposición a Milei, nosotros somos la oposición a Milei. Y eso con lo que empezó a pasar a través de los casos de los audios de discapacidad, la elección en Buenos Aires y demás, me parece que, por ejemplo, un caso, Cornejo reevaluó esa estrategia de decir, bueno, vamos porque hay que apoyar a Milei y hay que nacionalizar la elección. Hubo un cambio ahí, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que quiero decir, tampoco la relación entre Petri y Cornejo era buena, pero hoy no aparece como Cornejo apuntalando la candidatura de Petri. Bueno, me parece que es una
que la circunstancia que eligió, porque no podemos decir que le cayó, tampoco le cayó. No le vino ni obligada a Cornejo, creo que es la primera vez que muestra una enorme debilidad de la gestión política, no digo de gobierno, básicamente porque de 3 candidatos sabemos cómo es el sistema de Mendoza, cuántos diputados pueden entrar en el Congreso y todo, de 3 candidatos que lleva, postulantes sería en realidad solamente Pamela Verasay le responde a él. Exacto. Luis Petri no solo no le responde a él, sino que se cambió de partido el día que más o menos que lo postulan, y el tercero es Álvaro Martínez, que es hombre de Marchi, que está lejos de ser un alfil de Cornejo. El rival de Cornejo más cercano que tenemos. Claro, y que a nivel político siempre ha estado enfrentado a en los mismos discursos en el Congreso ahora. Por lo cual, a ver, en esta locuración, sí. nosotros conocemos a los candidatos. Bueno, el que vota, en realidad voy a decir una grosería, pero Cornejo ganando pierde. ¿Por qué? Porque entiendo que de los 3 escaños que puede llegar a ocupar, a renovar Mendoza, en esta elección, si son esos 3, dudo que de los 3, 2 no le van a responder, al menos de manera lineal, a los propósitos de Cornejo, por lo cual ganar es perder, ¿no? Claro. Perdón, y también eso, a lo que yo iba con los nombres y todo, lo que es la legislatura provincial, va a tener modificaciones. Y va a tener gente ahí que a lo mejor no le responde a él. Si me tomo de esa teoría que... Vos decís los libertarios que entraran por la lista. Y ahí va. O sea, él está, por ejemplo, vamos a los municipios si queremos también, que eligen concejales. Un municipio como de Mario Abet, donde él, si va maneja los concejales y entran los que él quiere. Hoy va a tener gente que no es de él. Y eso pasa en muchos municipios también, y eso lo traslado a la legislatura provincial. Lo que vos decís, Martín, lo de Milei aparece como muy signo de los tiempos, ¿no? Instantáneo, y esa instantaneidad también le da mucha fragilidad. Entonces uno se pregunta, me parece buena tu mirada, decir, bueno, ¿qué puede pasar con ese matrimonio tan fugaz, tan conveniente dentro de 2 años? Donde en la Argentina 2 años son 70, ¿no? A ver, convengamos, dentro de 2 años no. Que si los audios de Españolo si hubiesen conocido hace 2 meses atrás, probablemente no estaríamos hablando de LLA más cambiamiento. Sí, seguro. Seguro, sí, bueno, hoy estás fotografiándose con Provincias Unidas, ¿viste? O sea, ya estás saltando antes de llevar a Petri. Una cosa que puede decir en la astucia que tiene Cornejo, que nadie se la puede pegar, pero ese rumor que corrió hace unos días de que el 27 de octubre Cornejo se unía a Provincias Unidas. Yo no creo que Cornejo haya sido inocente o alguien cercano, lo que me refiero es que también ya empieza a crujir esta conveniencia fugaz. Yo coincido en lo que él decía, que podría llegar a ser uno de los primeros grandes errores de Cornejo, porque es un hombre que generalmente no se equivoca y es un generador de política. En la provincia no hay mucho. Claro, lo que pasa es que en esto, sin elaborar ningún tipo de elogio sobre el gobernador, pero digo, el error en definitiva del diario El Lunes, digo, porque en su momento la especulación era que venía arrasar. A ver, en Mendoza, y además tampoco es que estemos, ninguna de las encuestas ni las mediciones habla de que vayan a perder. No va a perder. Por lo cual, seguramente el desempeño electoral va a ser relativamente bueno. Pero no me refería a esto me refería, que ganando pierde, digo, pero esto es una circunstancia que es imprevisible. O sea, nadie esperaba que se iban a escuchar los audios de Españolo, que es un tema también para analizar, y a propósito aprovecho para rendir un mínimo homenaje a Germán Jarque, que fue cofundador de Diario Portada, un hombre que trabajó absolutamente con gran esfuerzo y honestidad intelectual a favor de las personas con discapacidad. Una persona íntegra. Y que padeció este último tiempo, que seguramente él sabía cómo era la gestión de la Andes, ¿no? Claramente. Y digo, estos audios que se dieron a conocer de Españolo, convengamos que podríamos compararlos con aquella foto letal de Alberto Fernández en pandemia, por una razón
que es una razón muy preocupante, que tiene que ver con que estuvo un año embargado los audios y la foto. Y esto Claro, para quienes esperando la oportunidad. para quienes hacemos periodismo sabemos que es absolutamente extraordinario que alguien pueda mantener durante un año escondido Comiéndose los codos. un elemento. Digamos que esto tiene que ver con una estrategia que atraviesa claramente la perspectiva periodística. Esto pasa por otro lugar. Exactamente, Pasa por ahí por otro lugar. factores de poder que Sí, estaban los esperando servicios, sí, sin duda. ¿no? el Digo, momento para hacer. A ver, digo, es mayor una daño. oportunidad, exactamente. Sí, era imprevisible eso. Y además que en este caso, en el otro caso era más determinado, pero en este caso es casi como municiones de escopeta, no de rifle, porque desperdiga perdigones por todos lados, no se sabe muy bien ¿Para dónde le va? claro, a cuántos va a afectar esto, ¿no? Porque esto no es una cosa tan puntual como pudo ser otras. Además con unas torpezas realmente excesivamente groseras, y ahora vamos a ver cómo funciona la justicia. De hecho, que salir a decir que los audios eran inteligencia artificial y sin embargo él los separó de su cargo, bueno, es una contradicción absoluta. Sí, no, ¿sí? no. Incluso, bueno, Milei tiene esta cosa que se contradicen en la misma, en el Sí, mismo claro. discurso, que dice dos cosas Sí, totalmente. diferentes. Bueno, pero me quedo en ese intríngulis porque me parece que también para el oficialismo provincial tuvo sus repercusiones. Me refiero a que cuando pasó esto de los audios y demás, la imagen de Milei que se desmorona, etcétera, Petri un poco lo empieza a arrastrar por cuestiones del IOFA y demás, que bueno, los compañeros de Bien Cuyano lo manejan bien, estas denuncias que también penden sobre él, pero digo, en ese intríngulis que Cornejo tuvo que resolver, aparece la posibilidad de que se recostara sobre los intendentes, el poder de los intendentes, que es un poder fuerte. En Mendoza, los radicales tienen, se han afincado en departamentos muy populosos y demás. Pero que justamente, digo, aparece en ese movimiento un Yayo Suárez diciendo, yo no tengo nada que ver con Milei, yo no me acuerdo. Y haciendo políticas activas en contra de la política que hace Milei, ¿no? El apoyo a la persona con discapacidad, a los jubilados, a la edad, y a favor de la educación, digamos, es casi Claro. Empezó a jugar. Claro. Sí, Y sí. ahí se armó como un sándwich sobre Cornejo que es difícil de resolver, Sí, ¿no? lo que hay que ver es esto, y esta lectura, que tiene que ver con una lectura sobre la dirigencia, básicamente, y sobre algunos estadios de poder, en cuanto alcanzan a la sociedad en su expresión para elegir. No soy claro. Sí, 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 sí. Si atraviesa lo El que grado de- la sociedad tiene, a ver, un grado de lectura directo sobre estos cambios que son significativamente distintos. Cualquiera que conozca la trayectoria de Cornejo, que se pueda aliar con alguien que está en contra del Estado y en contra de la política, convengamos que es contradictorio. Claro, claro. Una persona que lleva Sí, ha vivido la ocupando, política. claro, ocupando cargos, Lo único que claro. ha hecho en su vida de política y que se asocia a alguien que está en contra Hasta de la esto, universidad. y Donde tiene también es- toda es su muy- base. es muy inteligente lo tuyo, claro, y también de la universidad. Es difícil, ¿viste? O sea, Bueno, hay una- sapos, pero en algunos casos parece que son esfuerzos más que son. La mayor cantidad de Sí. trolls que tiene dentro de lo que es redes, el radicalismo está en lo un cuyo. Ahí son Ajá, mirá. los mejores, porque son gente capacitada, no son trolls Sí. ficticios, y manejan muchísimo y aparecen únicamente en grandes momentos donde la UCR ha tenido problemas en la gobernabilidad, a nivel redes. Ah, mira. Entonces, a esa parte también se enfrentó Cornejo yéndose con La Libertad Avanza. También Claro. lo que, por ejemplo, cuando hubo la marcha de La última. la última marcha, Te iba a decir eso. La escena, yo estaba ahí, la chiflatina que se comió Esther Sánchez. bueno, la Franja Morada quería encabezar la marcha y hubieron problemas internos donde eligieron ustedes no. O sea, era un caudal importante dentro de lo político mendocino que, como bien dice él, Cornejo también jugó. O sea, viene... Mira, viene complicado. Yo creo, a veces, porque quizás yo lo admiro en muchas cosas, cómo mueve las fichas, Sí, cómo claro. juega. Y, La astucia que decía. Sí, la astucia que Sí. tiene política, por cómo la genera. Sí. Y me parece que eso nos ayuda a los que vemos la política, a los que escribimos también, nos da un material, porque si no, Por ¿viste? No supuesto. tenés mucho material en otro lado. Sí. Entonces, creo que a veces hay algo que él ha visto que el resto no. Que puede ser personal por primera vez,
más allá que siempre puede haber habido algo personal, que excede al armado. Es una suposición que estoy tirando. Vos decís que leer realidades que Él apunta a otra cosa. A ver cómo. Vamos. Él está planeando algo, está craneando algo que es personal. Sería irse a un costado, quedarse como operador. Lo veo difícil, porque es difícil pensarlo detrás. Te hago un paralelismo con Cristina, viste que todo es difícil que Cristina abandone el centro, y de hecho está pasando, ¿no? Porque para estas personas cualquier político así el poder ocupa una cosa. Se están muriendo con 80 y pico de años y quieren seguir jugando. Pero tenés a López Murphy también a nivel nacional, que el hombre está moviendo muchísimas más piezas de las que creemos. Vamos, antes de por ahí pasar más a la dinámica de las distintas fuerzas y demás, pero hablamos de lo que aparece como la principal fuerza hoy, que sería el oficialismo, esta alianza tan frágil que estamos describiendo. Hay ahí, me parece a mí, una segunda minoría, ¿cómo llamarla?, que tiene que ver con lo que hablamos de la desconfianza, la crisis de representatividad, y que ahora se viene expresando en distintas elecciones con el voto en blanco y el ausentismo. ¿Ustedes qué creen? Digo, ¿por dónde pasan las motivaciones de quienes no van a ir a votar o que van a votar en blanco, que parece que crecen? Es decir, esta inutilidad de la política, esta ineficiencia de la clase política para responder, la falta de respuesta. Esto Ariel siempre hace mucho hincapié y me parece que le va pegando. La falta de respuesta sobre los temas que atraviesan al ciudadano y demás. Es decir, ¿qué le pasa al ciudadano con la política y a la política con el ciudadano? ¿Por qué están desertando? ¿No? Sería una palabra. Bueno, creo que hay un fenómeno que se parece bastante al 2001. No, a ver, digo en el efecto, no, Sí. no en el asunto, en el efecto. Que tiene que ver que este divorcio que hay de la dirigencia política en relación a las necesidades de la comunidad es en dirección doble, digo, es la sociedad con los dirigentes y los dirigentes con la sociedad, hacen que genere esto, una apatía, una especie de decepción de que la política no resuelve las cosas. Esto que es lo que pasó en el 2001, ¿no? La política, al contrario, en vez de resolver la cosa, la ha empeorado, más o menos. Claro. Esta lectura. Hasta que prontamente nos dimos cuenta que desde el único lugar en donde se puede salir es desde la política, desde la política y de las instituciones. Correcto. Me parece que en este fenómeno ha ayudado muchísimo por los sistemas de atomización social que generan los no medios de comunicación, que son las redes sociales. O sea, son no medios de comunicación porque no comunican, no nos hacen comunes, al contrario, lo que nos hacen es direccionar las particularidades que tenemos y nos asociamos desde la particularidad, no desde la cosa común entre todos, ¿no? Por lo cual esto me parece que conspira bastante contra la idea básicamente de la política, que tiene que ver con una sociedad organizada. Entonces, esto también es otro elemento. Y los elementos quizá más elocuentes tienen que ver con los padecimientos sociales de la mayoría de las personas que no están siendo no solo atendidos, que es una relación, sino no están siendo vistos, no están siendo mirados. Creo que algunos elementos son por ahí simbólicos y muy elocuentes. Un camión que se desplaza con la novedad, medias reses, que se cae en un lugar en donde podríamos decir que milagrosamente no había, no mató nadie. Estaba pasando algo. No estamos hablando de lugares próximos a la marginalidad, que hay mucha en Mendoza, sino en un lugar tal, la Universidad de Massa, digamos, por los alrededores. Eso. ¿Cuál es la solución? Primero, las personas que se acercaron para llevarse la carne, sin los pudores que podríamos tener en otros momentos. Uno. Luego, ¿cómo hizo un camión para caer ahí? Algún desperfecto de alguna naturaleza, además de la ruta, el estado de la ruta, la anomia que hay en donde cada uno, y una cosa que pocos detectaron que nosotros tratamos de ponerle en valor. Había medias reses, ¿sí? Bueno, hay una ley del 2021 en donde no se puede transportar, salvo que eso vaya a ser mecanizado como
aunque parezca una nimiedad, ¿no? Cómo sacar las medias reses del camión. Está absolutamente prohibido y la pieza más grande tiene que tener hasta 32 kilos. ¿Por qué? Bueno, porque perjudica a las personas que la cargan. Que la cargan. Les genera, una ley. como en el caso mío, escoliosis. Mirá vos. Claramente. Hay una ley, no es. Sí, no, hay una resolución. O sea, okay. Este es el triunfo del libre mercado, ¿no? No sé si el libre que mercado. pasa por todos lados, claro, la anarquía del liberal. De lo del libre Claro. mercado, me parece, ¿no? Claro. Y el otro tema, ¿cuál es la respuesta del Estado provincial? La policía con bala de goma. Claro. Era el pobre don Dante Alighieri, porque muchos decimos Dante, que no tiene que ver. Era mucho más elegante para que. Y los empleados municipales comedia, cargando ¿no? las reses después. ¿Cómo Las es? medias reses. Claro. En los empleados municipales, Y lo otro, fui, estaban y lo otro es el año, por eso todo parece casi que converge como si fuese una obra literaria. Es el año en donde en Argentina se ha consumido menos carne que en toda la historia desde que se registra el consumo de carne vacuna en Argentina. La vez que menos Hay un grado de obscenidad tremenda en la imagen, ¿no? Claro, entonces converge todo. La policía, ese mismo día, un policía se suicidaba. en un supermercado. No, ¿no? fue una mujer en el supermercado, en la casa de él. Una cosa tremenda, estética, que pasa desapercibido porque justamente el camión, las reses, la carne y la policía disparándole a las personas que querían llevarse las medias reses. Tapó lo otro, claro. Sí, que no lo tape, digo, tiene un nivel de escándalo que supera cualquier otra cosa. Entonces también van ocurriendo estas cosas. Esto, ¿no? La cantidad de gente de la fuerza que se ha suicidado. En los supermercados fue una mujer jovencita, 23 años, hace relativamente poco. El mismo día. No, fue el día que la chiquita está en La Paz. Entró con arma a la escuela. Claro, pero perdón, me confundí. Qué bueno eso, los puntos estos que, como decir, que hay que unirlos y, claro, en una sociedad. Sí. Y todas armas en juego. Armas, violencia, desesperación. Desesperación por la comida. Hay desesperación. ¿No? Claro, todo esto va formando un tejido una situación. Y otra cosa que habla de algo que es muy antipático, yo lo digo y me incluyo siempre que critico a Mendoza, en una Mendoza que de una apariencia, como decía el gran maestro Jorge Marciali, ¿no? Que siempre parece elegante, pituca, y la verdad que es tremendo. O sea, hay un socavón en el acceso sur y parece que se terminó el mundo. Sí, te lo cubren 5 días los medios. Un nivel de improvisación y de falta de reacción que es patético en una provincia sísmica. Hay que también asociar estas cosas, ¿no? Sí. Martín, ¿vos cómo ves esto de la deserción ciudadana? Bueno, creo que como él arranca muy bien desde el 2001, creo que pasamos un poco del que se vayan todos a quédate para que te pueda putear. Ajá. O sea, no es que no lo... O sea, después andate. Pero primero, o sea, hay una violencia también, que es lo que estamos hablando, que también hemos pasado una pandemia, que creo que eso merece un análisis, no lo tengo muy en claro, pero me parece que en algunos jóvenes, sobre todo, con los que yo hablo, con las enfermedades, con los temas de salud mental que tienen, tremendo, ha influenciado muchísimo en ellos la pandemia. En nosotros debe haberlo hecho también. Y bueno, porque también estamos hablando que roza la salud mental, tanto el suicidio y un montón de cosas que estamos hablando. Entonces creo que se nos vienen muchas cosas para ver los que nos queremos parar a verla. Pero bueno, los jóvenes que son a lo mejor los que no quieren ir a votar, o los que te van a votar y como sienten que tienen todo para jugar, ponen todas las fichas sobre la mesa y nosotros ya hemos gastado nuestras fichas. O yo, voy a hablar desde mi lugar, yo ya he gastado mis fichas con los votos. Entonces lo veo. Y creo que también hay, si por ejemplo, si alguien mostrase lo fácil que es solucionar el problema de no ir a votar, cuánto tenés que pagar y todo eso, iría mucha menos gente. O sea, no te dan ganas de ir a votar. Quizás también por eso, volviendo al principio, creo que si el político se muestra y cuenta quién es, genera a lo mejor esa empatía o que se preocupa por la gente. Quizás la motivación sea una pieza central en el ejercicio democrático y vos decís que eso está roto. Por ejemplo, yo vengo de una generación, yo tengo 59 años, donde he visto líderes en distintos barrios. O sea, ibas al barrio y sabías quién era el peronista, el radical, el demócrata, y todos eran libres. Yo no lo sé, hemos perdido el contacto con el resto. También puede ser por las redes, que te va aislando, pero las redes también te van comunicando o uniendo, así sea por algoritmo, con los que piensan parecido o distinto.
vos elegís un poco involucrarte, pero son segundos. Ya no es como antes. Sí. Antes teníamos tiempo para escuchar. Recién estaba el querido Gustavo Torres, que pertenece al medio Ágora, y me parece buena esta idea, este enfoque de que un poco lo que se viene partiendo es el Ágora pública, es decir, el debate público, donde cada uno debate con el que más o menos piensa parecido, o con el que está en las antípodas solamente, y todos los matices que hay en el medio se vienen... Claro, por ejemplo, perdón que lo tome a él de ejemplo, yo leo una nota o leo lo que él escribe y me pongo a ver en el Facebook y agarro ese, si no entiendo algo lo googleo y todo eso y llego hasta el final. Y hoy el joven empezó así, pum, se te fue. O mucha gente sin ser joven, para no... Sí. Pero yo noto eso porque hablo, porque escribo, porque me manejo muchísimo en las redes. A mí me encantan las redes. Quizá vamos a ver entonces en esta elección un síntoma, un epifenómeno, como se dice, de toda esta crisis social, cultural que nos está atravesando y que a veces uno cuando llegan las elecciones se atreve a pensar, a mí me pasa, en decir, bueno, en esto no tendrá algo de certeza, que esta frase es la democracia fallida, ¿viste? Con todo lo que fue el discurso o el relato de la democracia y demás, no estaremos entrando en una fase... Y también es inteligente lo que decís, además, por algo que sí ya empieza a ser generacional y que es, hay que hacer el número, ¿no? Pero las personas que no conocieron la etapa sobre todo del genocidio, claro, de la dictadura y la que conocieron, ¿cuántos son los que votan de la que no conocieron? Claro. Como para no poder establecer alguna comparación dramática, claro, como la que debemos necesariamente establecer de si es más o menos parecido o no tiene nada que ver, ¿no? Sí, claro, no, tiene mucho que ver. Me parece que puede pasar por ahí. Luego tiene que pasa por alguna otra también relación que es con las expectativas que tenga cada ciudadano y también cada dirigente con sus ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo que espera el dirigente del ciudadano? Que no es menor el tema. Ese es un temazo. Que creo que, a ver, yo escuché los 17 minutos de Milei luego de haber perdido de manera rotunda en la elección de Buenos Aires, que ya venía perdiendo, que me parece también por ahí a través de algunos grandes medios, un poco que se va torciendo hasta la lectura de los resultados. A ver, para sintetizar, creo que el problema más serio que estamos atravesando en la actualidad general es que ha perdido cotización la verdad. Como que la verdad es... No sea fanático. No. Algunos dicen no sabemos si existe, te dicen ya. En realidad la verdad siempre tiene algún condicionante. Sí, tiene condicionante que tampoco no es eterna, claro. Digamos, no es inamovible. Había cosas. Pero hay algunos puntos, claro, de referencia. Claro. Digamos, el tiempo. Nosotros somos de violencia es mentir. Ahora ya claro. Claro, efectivamente. Eso me parece que contribuye también a un estado social. Pero luego esto de que el dirigente, ¿qué espera hacer con la sociedad? Que no es el votante. Decía lo del 17 minutos de Milei, en donde durante 17 minutos en realidad lo que dijo, habló de un resultado electoral y no de política. Porque de hecho que dijo, de alguna manera es como que reconoce como que se equivocaron en la táctica o en la estrategia electoral. No te estás equivocando en la política que estás llevando adelante. Digo, el voto no es una mera... No digo que no haya condicionante. Obviamente que si está primero, si está segundo, si pones la cruz, que haya dos urnas, esto que sin lugar a duda. Ahora, esto de que en algunos... que complejiza bastante, que en algunos departamentos se vota concejales y en otros no, por lo cual los representantes de los distritos también se genera una alteración, es complicado. Me decía, no voy a decir porque no me lo permitió decir quién es, pero un intendente me decía, en las elecciones anteriores mi mamá votó mal. Mi mamá decía, mi mamá porque votó una de las... No, claro. Solo una de las categorías y no había votado todas, ¿no? Por lo cual, eso también es otro tema, no es menor. Pero imaginémonos qué involucramiento puede tener, por eso es sin en absoluto anular el pensamiento. Pero, si yo conozco al concejal que va a los concejales que va a ser concejales, mi decisión de voto va a cambiar mucho, salvo que lo conozca mucho, que diga este es un genio de la administración y la política, y podría,
Pero, por eso creo. Claro. Y Pero- más cuando vas a los pueblos, cuando es yo que voy los a los humanos, pueblos. es que los humanos tendemos esto. Sí, está bien, o lo sea, que estamos. tendemos en realidad a no estar al otro, no a elogiar, no decir que bueno, mira qué vecino que tengo. No, mi vecino es el mejor vecino del mundo. Sí. En este Tendemos a tiempo decir, está eso. tendemos a decir, y eso que no lo conoces. Claro, no, puede ser, pero Esta cosa de la desconfianza. Sí, sí. Veo yo también que pinta tu aldea, eso es lo que yo me refiero cuando de última el político tiene que salir. Y es lo que yo no veo para, como hablo, ¿viste? Sí, sí, entiendo. Pero mirá qué bueno Ahí es donde voy. lo que planteas, porque ahí el otro día apareció un pensamiento muy interesante que decía, bueno, esta idea de lo local tan exacerbado y tan puesto en valor, al que más le interesa es a la corporación mundial que está tomando soberanía en todos los rincones del planeta. Dice, bueno, esto de atacar o debilitar los estados-nación o los estados provinciales y demás, bueno, le puede servir. Y ahí aparecen estos localismos que juegan un rol bastante turbio en esto, bastante difuso, por no decir cosas malas, bastante difuso. Me parece que ahí también hay algo que se está jugando en esta elección, que yo te lo pongo también. En esta elección no sabemos, casi tenemos la certeza de que no cambia nada un legislador de un color o del otro. Ahora, me pregunto, en la de gobernador y presidente también no aparece disminuida, pero esta sensación de decir, mirá, Macri, Alberto Fernández, Milei, Bueno, ¿qué pasó? frustración, el que gobierna el FMI. No, Digo, esto de- yo sí Más creo de que que cambia un yo poco. sí creo que hay diferencias. ¿Puedes decir que ahí aparece una Sí, diferencia? sí, una diferencia sustantiva, sí. En los ejecutivos, Sí. sin duda. Sí, como en el intendente, ¿no? No solamente en la apreciación, digo, el Sí. intendente es el inmediato, es ese dirigente que digo, mira, Sí. salgo de mi casa, veo si derramaron, si está la sequía y corre agua, digamos, esas cosas más prácticas, menos simbólicas. Ujú. Después el gobernador es un poco más simbólico porque es lo que nos pasa como un gran estado. Y luego la presidencia es más simbólico, pero a la vez también es decisivo. Esto de la macroeconomía. Que siempre- Porque maneja la macro, claro. Es económico. Claro, vos cuando imaginate. le va bien, cuando El salario, cuando le va bien. le va bien, gracias a él, cuando le va mal, La gestión local, lo no nacional, pasa todo. sabés que siempre No joda. pasa todo, pero te lo digo esto, ¿no? Pero el condicionante, ahí sí, de carácter ideológico, a nivel nacional, cuando se elige presidente, está omnipresente, no acá, digo, en el mundo, o sea, Bolsonaro, Lula, Sí. Trump, Biden o el que esté enfrente, digo, sí, ahí sí, Sí. y es fuerte, además. Es fuerte porque se exacerba, fíjense lo que pasó con Trump cuando perdió con Biden, que hicieron un atentado que nunca en la historia de Estados Unidos se lo hubiesen imaginado, en donde atacaron, en donde avasallaron la democracia, digo, ¿no? Tremendo. Y lo que pasa en Brasil, que no es menor, ¿no? No, Con lo no. cual ahí sí creo que hay un Aparece componente, más fuerte, hay un ¿no? componente ideológico muy fuerte que según Galari, él realmente me parece muy interesante, ese punto de vista, la mayoría no, pero de esto de que los partidos políticos son religiones, es lo mismo, o sea, Estampitas que. no hay deidades, digamos, Claro. nadie diría que hay deidades, pero es lo mismo, digo, es esto, ¿no? Es una concepción ontológica e ideológica. Ujú. Y, por ejemplo, perdón, Sí. vos decías de los legisladores que no te cambian. El martes fue 19-19 y hubiera sido una derrota para Cornejo haber perdido, y más en este momento, hubiera sido algo trágico. Sí. Sí, un legislador te puede cambiar la historia. Y ahí Ajá. tenés el otro también, fíjate ideológicamente, quienes votaron o quienes habrán casado, bueno, casado es una Sí. apartidaria porque no la quisieron los partidos. Sí, partidaria. No, Sí, muy bonito. no, no, ¿Cómo se define? Muy bonito. No, ¿Cómo? es culpa de los demás, no culpa de ellos. Claro, no la sacan a bailar. Pero claro, pero Pero ella terminó, claro. Pero fíjate vos que dramático, ¿no? Claro. Y comparemos, ahora sí, comparemos, y seamos lo más perverso posible, pero Por favor. comparemos la primera gobernación de Cornejo y esta, en la primera gobernación de Cornejo que tuvo Laura Montero y que hizo ese edificio Tremendo. de la Sí, sí, legislatura, con el presupuesto de la legislatura. Sí, Eve lo único que ha podido hacer o intenta hacer es saca la ley de hojarasca. Imagínate, o sea, no. Como él dice, yo creo que eso es un fracaso de la gestión Sí, de sí, ella. sí. Y ahí también yo insisto en esto de los síntomas de una mediocridad en la clase política que hace estas muestras, ¿no? Nos deja estas muestras como Eve Casado, que realmente, es decir, ha mostrado muy poco y lo que ha mostrado es muy pobre, ¿no? Bueno,
Ahí hemos hablado, creo, de las principales fuerzas, que sería el oficialismo y demás. En todas las elecciones siempre se pone en juego el oficialismo, ¿no? Primeramente. Sí, claro. Luego también estas fuerzas que vienen apareciendo de la crisis, y pasamos a la oposición. Es decir, fuera de cámara, yo les comento, decíamos una frase que tiró Roberto Navarro y le han recogido, es decir, Milei no tiene con quién perder. Bueno, si esa frase la traemos acá, nace la pregunta sobre la oposición. ¿Cómo viene una oposición? En primer punto, digo, lo que a mí me parece, como lo tiro como para que lo veamos, fragmentada. Si una oposición fragmentada, hoy aparecen fuerzas que pueden juntar votos del distinto espectro y demás, algunas que vienen más, si se quiere, de los sectores conservadores, otras que vienen de los sectores más pujantes como los ecologistas y demás, un condicionante histórico pero renovador también con los intendentes del peronismo. ¿Cómo están viendo ustedes en términos generales, si se quiere, la oposición en Mendoza? Y es difícil no llevarlo al territorio de lo binario en general. Ajá. ¿Por qué? Porque es como las leyes, culpable o inocente, digo, ¿no? El juez, después de todo el camino y que tiene todos los procesos y que tiene todas las instancias, de que ya una vez que llega, tiene que si decir. llega a debate, la determinación del tribunal o del juez es si es inocente o culpable. En la política también ocurre esto. En el caso de estas elecciones, al menos en mi visión, lejos estoy de poder tener una razón y mucho menos absoluta, pero todo lo que juegue desde esa hipotética oposición, Ajá. al no haber y al no lograr poder agruparse y poder tener al menos 3 puntos de acuerdo entre esos opositores, me refiero a lo local, ¿no? A Mendoza. Sí. Definitivamente, algunos son sparring del oficialismo, no tengo dudas. El Partido Verde junto con Libre del Sur que durante todo, desde que asumió Cornejo... 9 años, claro. No, más. Asumió Cornejo, de 2015, hace 10 años ya. Claro. Digo, 10 años concretos, ¿no? Compartiendo... En junio de 2015. Empezó con Libre del Sur, que ahora se junte con la expresión del Partido Verde, pero el Partido Verde sin referentes como Difonso, que de alguna manera fueron los... Romano. Y Romano. Claro. Entonces, juegan de sparring. Uh-huh. Y creo que lo que hacen es restarle votos y restarle posibilidades a la oposición y no a al la oficialismo. oposición. Sí, Claro, o sea. Sin duda, y creo que esto no me parece que sea muy perspicaz en un descubrimiento. en asumir que se ve, se nota. Que el gobierno provincial banque esto, ¿no? Banque esto. Ajá. Hay un olor a Cornejo en todas las listas. Bueno, hay alguna voz. No lo iba a decir porque digo, siempre me mando solo. Es hipotético y luego ve cómo se ha votado en la legislatura. Claro, ahí lo es va viendo, importante, cómo se juegan, cómo se juntan, cómo deciden por las eso, comisiones. Por eso hay algunos fenómenos que son fenómenos puede ser de época, que son bastante dañinos, ¿no? Como fue la Unión Mendocina. Sí. ¿Por qué? Sí, porque la Unión Mendocina, en realidad lo que ayudó básicamente, no es que el peronismo haya hecho mucho para mantenerse cohesionado, ¿no? Mucho. Pero fue partir y digamos, tentar a dirigentes del peronismo para que estén enfrente, tal así que era Omar versus Omar, parecía el Partido Demócrata A versus el Partido Demócrata B. Un capítulo de los Simpsons, parecía. Convengamos que fue así la elección, digo, más allá del respeto que me merecen Omar París, era difícil, ¿no? Y que del otro lado, alguien que se presuma, lo voy a ser grosero también, peronista, y que juega con De Marchi, en mi caso, claro, que soy dogmático, es imposible. Sobre todo que lo demostró De Marchi, que después a los 10 días asumió como coordinador legislativo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo de Milei. Claro, de la Libertad Avanza. De la Libertad Avanza. Haciendo... Afiliada con Cornejo. Aliada con Cornejo. Sí, pero además haciendo un quiebre ¿en qué? En el PRO, claro, de Mendoza. Claro. O sea, una jugada tremendamente funcional, como decíamos. Hay un sancocho también, porque por ejemplo, él hablaba del Partido Verde y Libres del Sur. Unos que decían no hay que pagarle al Fondo Monetario y del otro sí, ¿viste? O sea, vos... Bueno, Libre del Sur
Libre del Sur, convengamos, no ahora, digo, porque esto no es de ahora, pero en el gobierno en donde aquí gobernaba Suárez, Cambia Mendoza, Sí. y a nivel nacional Alberto Fernández y Cristina Fernández, Claro. Libre del Sur a nivel nacional jugaban con el Claro. oficialismo y acá también, o sea, en algo sí son coherentes, juegan para el oficialismo. Claro, es medio... Que va a ser algo lindo ver cómo quedan los guarismos de ellos. Porque tal vez, solo tal vez digo, Ah, habría que ver si Libres del Sur sigue teniendo ese poder que tenía en las primeras épocas. Todo Entiendo lo que no, desde ya que no. y un poder territorial Ahí lo basado en vamos a una ver. trayectoria territorial donde de alguna manera se ha construido una estructura que da. Ahora, en los grandes números creo que no Claro, crece porque mucho, cuando ¿no? estaba con Alfredo en las primeras épocas que venían con los planes sociales, Sí. con un montón de cosas, esos planes sociales que se han ido desbaratando de distintos lugares hay que ver dónde quedan. ¿En qué Y sentido? serán 17.000 los que ellos Sí. tenían. Y esos 17.000 te juegan muchísimo en una elección. Entonces, eso me parece que es para observar Ajá. si van a seguir con poder o no. Sí, yo también me interesa en esta tesis de la funcionalidad y de los sparring. Por ahí se me hace difícil ver un candidato que tiene el primer lugar, como puede ser Vadillo, hablando de las tachas de la calle, ¿viste? Cuando están pasando situaciones gravísimas en Mendoza, de todo tipo, ¿no? No solo económicas, sino ambientales, etcétera y demás. Estamos con las tachas, ¿viste? Estamos con la discusión Es su superficial. público a lo mejor. Está bien, uno puede decir, bueno, claro, bueno, las redes quieren eso, bueno, pero digo, las políticas, la gran política, la gran historia, diría Rolfo Kusch, requiere de eso, o requiere discurso, discusiones, la matriz productiva, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que también ahí aparece una situación de sparring más funcional al poder real también, aparte del poder político Y circunstancial. lo que pasa ¿no? es que hay algunas cuestiones que deberían, un término que se utiliza mucho ahora, interpelarnos a los mendocinos generalmente, y tiene mucho que ver con el tema del ambiente. En esto, y recibo, menos mal que acá no hay cuestiones físicas para que me arrojen algo, pero el tema de la discusión de la matriz productiva, que dicen, no, minería, sí, rotundamente no, vivimos aquella manifestación de la Sí, ley, tremendo. del papelón de ley 9209, Sí. y a los 10 minutos la 92010 que 010, anulaba la decía lo 9209, una cosa que perdieron la oportunidad de haberlo inscrito en la guía de Récord Guinness, que Sí. premia con bastante plata, Lo ¿no? que sí quedó manchando la famosa institucionalidad mendocina, ¿no? Pero, a propósito de esto, Sí, esto de manual, sí, no estamos en contra de la minería, lo que estamos en contra es de que contamine. Sí, cualquiera está en contra de que contamine, asimismo el hombre contamina, esto es inevitable, por un lado, ¿no? Y por el otro, ¿por dónde pasa la discusión? Porque Tifonso, por ejemplo, que fue un adalid, digamos, de esta batalla, y que yo tengo la certeza que está convencido, que no es, Ujú. no es una impostura, no es que lo diga para ganar votos, no, no. Estaba convencido porque de hecho cuando fue intendente de San Carlos fue duro, fue... Sí, siempre estuvo en ese lugar. no, que a veces quedaba incómodo cuando de alguna manera estaba asociado a Massa, porque Massa interpretaba otro tipo de modelo productivo, pero podemos decir que le cabe el sello de la intelectualidad, de la honestidad intelectual y Sí, de la sí, posición. Una Ok, coherencia. está bien. Ahora, desde que está la 7722 a hoy, que no se ha hecho minería, ¿qué otra cosa se ha hecho en Mendoza? Ah, claro. ¿Y en cuánto ha crecido o decrecido el Producto Geográfico Bruto, el PGB, El en Mendoza? empleo. Viene en caída Sí. franca, por lo cual no estoy diciendo hagamos minería porque no Sí, conozco, sí. no Pero tengo. amerita discusión. Pero sí, al menos amerita que no nos opongamos tan duramente, Claro. excepto que propongamos que haya algo. Y otra de las trampas, el turismo. Bueno, el turismo, si no es por un fenómeno absolutamente ajeno a lo que nosotros podemos hacer, que Cambiario. tiene que ver Claro. con Estamos tiene que ver listos. con la política cambiaria y con el valor del dinero, no podemos parece. hacer nada. Sí, sí, sí. Y además tampoco tenemos estructura como si mañana el dólar se fuese a 7.000, entonces eso pudiese provocar que vengan de todo el mundo. No tenemos estructura para soportarlo tampoco. Más De cuando- hecho, Sí. ayer veía Sí, sí, que sí, lo hablaba justamente con uno de los titulares de MDZ,
el tema del paso fronterizo, que no hay baño. O sea, no podemos hablar de infraestructura turística cuando no tenemos baño en un lugar en donde sabemos que se producen colapsos de vehículos. Sí, que no vayan todos juntos a Potrerillos, No, si hay no un buen estamos. turístico porque estalla, ¿no? Y cuando nos ha pasado eso, que se nos ha llenado un poco la ciudad de turistas, por decirlo así, vos ves a la gente alquilando sus casas, o sea... Y sí, Sí, no es hay- un descontrol. tiene Pero razón. qué bueno esto, ¿no? Es decir, bueno, vuelvo al tema de elecciones. ¿Dónde están estas discusiones? Lo otro día un periodista decía una campaña sin temas. Me parece que es interesante para pensar. Aprovecho para decir una cosa sobre esto. Hace un tiempo escuché en una entrevista en una de las radios principales de Mendoza a la mañana con Manuel Fugasoto. Entonces, bien, porque Fugasoto tiene empuje, qué sé yo. Y entonces le hacen una pregunta que iba por esto de la matriz productiva. Y dice, bueno, no, sí, porque el cannabis, no sé qué, el cannabis. Y un oyente manda un mensaje y dice, pero este muchacho está diciendo que la solución de Mendoza pasa por el cannabis, que puede ser una industria pujante y demás. Cuando digo esto, que vos decís, que decir que no hay matriz productiva, o hay una matriz productiva en decadencia, que la minería se rechaza de plano, etcétera, etcétera. Digo, lo que quiero decir es la calidad de la temática que Bueno, instala la... bueno, es muy interesante lo que decís, y es muy interesante el asunto. Hace poquito conocí un proyecto que está por instalarse en Mendoza, en Rivadavia, porque en Rivadavia muchos no saben que hay una fábrica de aviones. Sí, Hay claro. una fábrica de aviones. Bueno, pero en esa fábrica de aviones, además, los Cardama, que son han traído a una de las empresas, si no es la empresa más importante, el laboratorio, que es una empresa francesa, para asociarse acá, para que Mendoza sea el hub, Mendoza para toda Latinoamérica, de acciones que tienen que ver con la cura de la producción agrícola en general, ¿no? Ajá. Con estándares, como son los europeos, que lo que protegen es el ambiente, básicamente. ¿A qué me refiero? Combatimos cosas porque nos parecen malas, pero no le damos Claro. dimensión, no, con esto no estoy diciendo que hagamos loas, pero se ignora completamente. Sí, Exactamente. vámonos todos. Claro. Claro. No hay un freno. Martín, ¿cómo ves la oposición? ¿La oposición de dónde? Perdón que pregunte, ¿nacional o provincial? Provincial. La veo muy disminuida. Tengo mi corazón, digamos, en el sentido de que me gustaría que fuese una oposición más aguerrida, más discutiendo con argumentos, con capacidad, es como que la veo sin sal. O sea, está en una etapa así la veo la oposición. Se queja mucho de que los medios están bloqueados, que no tienen acceso por un lado o para el otro, pero bien tenés las redes que podrías hacer algo y no lo hacen por las redes. Por ejemplo, yo mi ideología política es un partido que escribía con carbón las paredes, ¿viste? Entonces, y ganaban elecciones o se resistía o lo que sea. Entonces, Sí. el radicalismo también lo ha hecho en muchos momentos, hemos pasado dictaduras, entonces creo que ser oposición conlleva un desafío aún mayor para demostrar que sos mejor y que podés superar lo que están planteando. Y no encuentro esa superación. Entonces, se quedan en los, yo le digo en los palos de escobas, porque a veces, perdón que sea tan referencial, porque me gusta mucho cubrir la legislatura, voy ahí, y he visto proyectos que Por favor, tené un poco de piedad. que Contalo. hablan sobre el tema del productor o de la escoba, si tiene que ser con un determinado producto u otro. No me acuerdo cómo se llamaban las esterillitas que tenían las escobas. Entonces, Claro. veo cosas que a mí, no, me gusta Está más claro. algo eso, me gusta más que te plantees, que le digas, mirá, Claro. gobernador o oficialismo, tenemos este, pero lo hablo en general también, Sí, no sí. solamente del peronismo, puede ser en este momento los que se sientan enfrente, ¿viste? No veo que nadie diga, mira, esto es así, así, y que vos te quedes con la boca abierta diciendo, bueno, tal vez tienes razón este hombre. Y que te ayude y que ideas superadoras, como siempre dice el oficialismo. De turno dice, tráiganme ideas superadoras. Bueno, yo hoy no lo estoy viendo hacia la oposición con ideas superadoras. Sí, buenas ideas. Los legisladores, si bien han ido corriéndose, algunos no, otros menos, pero
lo veo ahí. Y no veo tampoco políticos en la calle así. Los veo todos jugando, cuidando su rancho y no abriendo las puertas al rancho. Ujú. O sea, hacete una peña folclórica de última. Sí, Pero no cierre el rancho. Así la veo a la oposición. No la veo con uñas, no la veo con llegada, no la veo con ideas que quiera jugar. Sí, lo veo con ideas que quieren estar. Que es distinto para mí. Digamos. Algunos quedarse y otros llegar, ¿viste? Sí. Pero yo pregunto, ¿llegar para qué? ¿Estar para Claro. qué? Dame algo que realmente sea oposición y dale algo al oficialismo también. Porque si vos sos muy buen opositor, el oficialismo también se exige a ser distinto. Sí. Entonces, eso es lo que yo veo desde... Ujú. Por eso me quedo ahí. Sí, coincido en que hay mezquindad de ideas. Sí, no, Tan corto. por ahí no sé. A lo mejor las tienen. Puede ser antipático, probablemente existan y no las expongan, y no las peleen, y no le pongan la injundia que la sociedad reclama para defender esas peleas. Y en algunas cosas me parece que, inclusive, hasta si vemos en general las campañas y lo discursivo de las campañas, frenemos, recitamos, pongamos límite. Tal cual. Reactivo sería. Sí, absolutamente. Bien. Sí, Y, porque y vos... a nivel provincial me parece que también, y ni siquiera lo reactivo que probablemente se requeriría en una circunstancia como la que está atravesando en el caso de Mendoza, por ejemplo, el tema del resarcimiento de los 1.023 millones de dólares y el uso que pasamos del agua a la energía hasta la ruta, que vamos a pagar 3 veces la misma ruta. Sí, eso es una locura. Toda una muestra. Son graves. Toda una muestra. Sí. Son graves. Y otra de las cosas, como dice la psicología convencional, dime de qué te jactas y te diré de lo que adoleces. La institucionalidad de Mendoza está en la situación más dramática desde que al menos desde la restauración de la democracia del 83 ahora, sin lugar a dudas. Se ha hablado de la colonización, por ejemplo, de la justicia. De Es la grave. justicia y de la justicia y de los entes previos a la justicia, claro, ¿no? los entes de Los control. tribunales, y todo, no es una partecita, más allá que esto. Y esto es dramático, realmente. Sí, porque además, porque esto que puede blindar a un gobierno, en realidad queda ese escudo para el próximo. Claro. Por eso coinciden tanto en esos acuerdos a veces, ¿no? Entonces, las aguas cloacales que tiran Tremendo. por todos lados han llegado a los poderes. Tremendo. O sea, no es solamente ahí. Tremendo. Las tienen ahí. Tremendo, sí, lo hablamos la otra vez. Bien, quiero pasar por el peronismo, porque es inevitable, para después llegar, vamos a ir a los pronósticos, les prometemos pronósticos. Vieron que es interesantísimo lo que hoy estamos planteando. El peronismo viene de una situación movida, ¿sí? Porque por más que los discursos dicen, no, la unidad, qué sé yo, ¿sí? Yo siempre lo ejemplifico en la frase de Anabel Sagasti en la legislatura, ese día que vino, dijo, hace menos de 2 meses, el peronismo está roto en 1000 pedazos, como un diagnóstico, y a los 10 días estaban todos los pedazos juntos firmando una lista, ¿no? Digo, ¿qué quiero decir con eso? La trayectoria del peronismo está movida. Y en eso se debate en salir de la crisis quizá electoral más profunda de la democracia la nueva, ¿no? Es decir, el 16% que sacó. Y ahí aparecen los intendentes, se ponen esta cuestión. A ver, ¿a dónde quiero ir? Esta es mi opinión, después ustedes lo pueden ir viendo, es decir, cómo el peronismo intenta acomodar esta mochila tan pesada que es la cámpora, o lo que fue la hegemonía de la cámpora, algunos divorcios que le produjo con muchos sectores de la sociedad, esta hegemonía de la cámpora dentro del peronismo, y cómo los intendentes hoy intentan y qué limitaciones se encuentran, cuáles uno puede tener las limitaciones que se encuentran. Bueno, esto es, no pueden salir del localismo, para decirlo concretamente, no puede Emir Félix mostrar con claridad a la gente de Guaymallén una gestión como la de San Rafael, por ejemplo, porque las encuestas están diciendo que eso no llega a Guaymallén y que plantea diferencias abismales en el rendimiento, si se quiere, electoral del peronismo.
está con esas trabas, me parece, ¿no? ¿Qué hacer con la cámpora? Lo pondría como una primera de las trabas. Y lo otro, ¿cómo logramos imponer un modelo, o imponer, convocar y proponer un modelo de gestión diferente a lo que es el radicalismo y esta crisis, si se quiere, de gestión de los últimos años? ¿Ustedes cómo la ven? Me parece que algo que dijo recién Martín es el para qué, Ajá. que es fundante. Nos juntamos. ¿Para qué? Mm. Vamos a comer asado, fideo, vamos a comer, vamos a pagar todo, va a pagar alguno, no va a pagar alguno. La aspiración es solamente comer, alimentarnos, saciarnos, irnos a la casa, o vamos a hacer una sobremesa y vamos a hablar de filosofía. Parece que no es menor, aunque parezca una cosa intrascendente. Parece que es lo trascendente. No, pues esa pregunta no está formulada. No está formulada, ni siquiera formulada. Ni siquiera formulada. Sí, está formulado el otro. Quiénes llegan, desde dónde llegan, cómo llegan, Claro, lo que decíamos. cuándo llegan, con qué llegan. Claro. A quién luego, cómo se van a ir con quién, ¿no? O sea, que es impropia de una doctrina como el peronismo. Impropia absolutamente. Porque, bueno, justamente porque el peronismo se nutre y se basa en la participación del colectivo, ¿no? Desde el individuo hacia lo colectivo. Pero es la participación real, no es la opinión. No es solo la opinión, es la participación. Que, bueno, que también es la voluntad de poder, ¿no? Muchas veces. No necesariamente, digo, la voluntad de poder es un estadio de la dirigencia, pero el espíritu de la doctrina es esto, es la participación en todo, ¿no? En el trabajo, en el sindicato. Claro. ¿Sí? Es la participación. No queremos no ser el jefe, porque fíjate vos que la concepción inclusive de las democracias actuales, ¿no? Es como que el intendente es mi empleado, el intendente tiene que hacer lo que yo quiero porque es mi empleado, yo pago para eso, me tiene que limpiar la sequía. No es eso el peronismo. Claro. No es eso el peronismo. El peronismo es cómo podemos hacer para limpiar la sequía. Claro. Todo. ¿Cómo podemos hacer? Y Claro. para no ensuciarla. Trae aunque sea unos cartones que la vamos a limpiar. Claro, y para no ensuciarla. Y así a ver si pagamos menos y si le va mejor también al vecino. Este concepto que no es romántico, ¿eh? Ojo, que no es romántico, es pragmático. Eso no lo veo en el discurso en general, no lo veo en la expresión, ni siquiera, y si alguien dice que algo está roto y se quiere unir, bueno, sabemos que estamos pegados con Oxipol, el cristal, digo, ¿no? Que no es lo mismo que el cristal completo. ¿Por qué? Porque me parece que se debaten espacios de poder, pero sin tener demasiado claro el para qué. Y a nivel local, digo, en Mendoza, ¿cuál es el proyecto? No digo primero que tengo la certeza de que Emir tiene un proyecto en su cabeza, que Matías también, seguramente Marisa también, no lo conozco de Marisa, pero seguramente sí. El tema es cómo podemos hacer para que se conjuguen esos proyectos y sean uno solo. Y ese proyecto sea el que en realidad no solo represente a lo mendocino y a los mendocinos, sino que los mendocinos lo tomen como propio y lo lleven adelante. En esto que decía la participación. Sí, claro. y una cosa que yo suelo sufrir cuando dice, no, los mendocinos somos o son conservadores, los mendocinos no quieren, son gorilas, no quieren. A ver, 2011, 54% a nivel nacional, 52% a nivel local, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál fue el tema? Francisco Pérez, que no lo conocían, realmente fue el candidato de Jaque, o sea, no fue el candidato tampoco, fue el candidato de Jaque, 37%. Sin que se supiera la gestión. A eso me refiero con el que si lo conoce o no lo conoce. Ganó, ok, sí, ganó, pero ¿y dónde está la brecha de los 15 puntos? ¿Eso dónde se fue? ¿Qué hicimos con eso? ¿Lo trabajamos para adaptarlo? ¿No? ¿Participamos? ¿No participamos? No está. No sabía qué hacer con el juguete el peronismo, ¿no? Que había creado un aparato no importante. sé si es así. No supo cómo jugar con ese juguete. Perdón. Vos hablabas de poder recién. Sí. Y creo que el peronismo genera poder, arma poder para poder transformar. Sí. Así lo ves. Eso es lo que a lo mejor de afuera se ve desde otro lugar. Sí. Entonces, en base a lo que él decía, no es que lo esté interpretando, sino estoy acompañando lo que él dijo, que me pareció fantástico, de los para qué. Los pedazos sean unidos. Ajá. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con eso? Cuando yo hablo, a lo mejor, de que hay que darse a conocer, es porque también, ¿por qué ha bajado tanto el peronismo? Porque no has escuchado las voces.
y las voces tienen que llegar. El peronismo acompaña y se abroquela detrás de donde siente el peronismo. Y esa sinfonía es la que no están tocando, ni siquiera. Y el peronismo no es paso ni cumbia. Entonces, hay un montón de cosas que debería plantearse el peronismo para después. Ahora tiene estas elecciones encima, con un candidato que cómo repercute para adentro también. Él llegó a presidente del PJ diciendo yo no vengo a ser candidato. Y después vos lo ves con un candidato y decís otro más que viene por lo mismo. O sea, es el primero que podés tener. Después no le conocemos mucho la voz, no conocemos un montón de pensamientos y es un gran dirigente. Porque es un gran dirigente. Quizás de los que más están, podría contar más. Podría contar más de lo que pasa, de lo que ve y de lo que se siente. Han diseñado una campaña distinta. No creo que la cámpora sea una mochila, porque dentro de esa estructura y generación de poder, lo más fuerte que hay es la cámpora. Te guste o no te guste, dentro del peronismo me refiero. Entonces tenés que aprovechar. Una dirigente como Fernández Sagasti no la podés desperdiciar. Una cosa, la tenés sentada en donde hay que estar sentado. Entonces creo que debería el peronismo a lo mejor encontrar una salida, sentarse a hablarla, a buscarla desde otro lugar. Yo percibo que se ha perdido mucho la doctrina. Si tuviera los candidatos enfrente, les preguntaría aunque sean las verdades. ¿Cuántas sabe? Puedo dilucidar. Tenés un mal pronóstico de la respuesta. Claro. No lo quiero tirar porque estoy suponiendo. No está bien. Estoy hablando desde las tripas. Sí, por eso me saqué el buzo, ¿viste? Pero más allá de lo discursivo, a esto me refiero, de saber las 20 verdades, o algunas al menos de las 20 verdades, el tema es la vocación de llevarlas adelante. Digo, de ahora adelante inclusive las 3 banderas, digo, no, ni siquiera las 20 verdades. Claro, digo, claro, por eso. Transmitime el otro sentido, te voy a votar. Entonces, y que me parece que una decisión adentro del movimiento, como fue la cámpora, que fue una idea peregrina de Néstor Kirchner al principio, justamente para volver a la política, el concepto de volver a la política fue fallido, o sea, necesariamente fallido. Cuando yo los domingos sufro porque leo a Berbisky pegándole a Kicillof. Claro, sí, claro. ¿Por sí, qué? Sí. ¿Con qué necesidad? Sí, ¿no? claro. Y a Navarro pegándole a Máximo. A Máximo, sí. O Berbisky con Ginés en su momento. Claro, pero no está bueno eso. No está bueno. Sí, y eso no suma, digo. No, y acá se trasluce en otros combates, pero se ve. Y es muy transparente también. Esto me parece que uno, no sé si es un error, pero a veces, viste, tiran las achuras arriba de la mesa y dale que va. Bueno. Es decir, por ejemplo, el discurso del peronismo roto en 1000 pedazos, que lo sé esto porque me lo dijeron, para muchos peronistas fue durísimo. Por más que fuera verdad o tuviera su grado de certeza, pero que fuera dicho en la legislatura, en una conferencia de prensa, a 3 meses de las elecciones, fue durísimo. Digo, lo que quiero decir es que por ahí el estilo, el modo, la metodología que utilizó muchas veces la cámpora lo llevó a una situación que más que no me acuerdo la metáfora que usaste, yo utilizaría esa metáfora que a veces es la del jarrón chino, ¿viste? Que no saben qué hacer, no sabemos qué hacer con el jarrón chino, porque es un jarrón hermoso. Es decir, la gestión del kirchnerismo y demás, en la Argentina tuvo muchísimos aciertos y demás. Pero esta profundización de las metodologías llevaron a que contribuyera con la estigmatización, ¿no? Y de la cámpora, y esta estigmatización que muchas veces hasta el peronismo de los intendentes la reprodujo, diciendo este peronismo es mendocino y no es nacional, no tenemos que seguir los dictámenes nacionales. El caso de Córdoba es el más el cordobecismo, exactamente, que llevaron a esta situación del jarrón chino. No sabemos qué hacer con esto. Que es interesante, digo, en un debate probablemente más profundo, y tiene que ver con la historicidad, ¿no? Y con el desprecio que hay sobre cuando uno desprecia la historia, desprecia la identidad, ¿no? Ajá. Totalmente. Y el peronismo en esto, que fue tan formidable, sobre todo en los años de exilio de Perón, en defender esto, claro. Luego, como, que lamentablemente a veces parece que fuera el triunfo del genocidio, ¿no? Cómo abandonó su propia historia, claro. La defensa de su historia, digo, ¿no? A Sí, lo simbólico. sí. Digo, ahora, yo trato de simplificar como casi todos los que no somos grandes pensadores, y digo,
Argentina se debate en 80 años, ahora. Sí. 80 años de Clarín y 80 años del peronismo, ¿no? 17 de octubre, 80 años del peronismo y 80 Una años ventana, de Clarín. claro. No es dato menor, no es un dato menor. Y si vemos el devenir, decimos, es así, es Clarín y el peronismo. Porque Clarín, digo, porque primero, desde donde nace, de Noble, de Frigerio, del radicalismo que primero era de izquierda y luego se hizo desarrollista y después tenía al Alzogaray como ministro. O sea que convengamos que era difícil, un chancho encabonado, digo, ¿no? Y de ahí se abre la UCRI, la del pueblo, y el intransigente, digo, ¿no? Y los dos discuten un proyecto nacional. Sí, los dos discuten un proyecto nacional. Exactamente. Y estas discusiones acá terminaron con esto que vos decís, perdiendo la historicidad, y un día empezamos... Perdiendo, digo, al menos abandonándola. Ahora, que a veces me gustaría hacer docencia en algunas cuestiones que uno conoce, ¿no? Pero la discusión esta, inclusive que se fue alentado también, obviamente, de algunos sectores más próximos, cuando dicen la izquierda peronista, yo... Existe la izquierda peronista. Esto lo de izquierda y derecha como categorías clásicas, me parece. Chida, ¿desde cuándo? ¿De 1949 acá en Mendoza con la comunidad organizada? Tendríamos que... Claro, qué bonito. Replantear todo nuevo. Ok, pero de eso, ¿no? De esto. Por ejemplo, Rucci. Sí, Rucci, no lo podés. Vos querés ponerlo del lado de la derecha, ponelo del lado de la Claro, derecha. pero no va por ahí. Es antojadizo. O sea, querés asociarlo a fenómenos que vinieron después, cuando lo quieren asociar a la AAA. Si no existía la AAA. Exactamente. Está lejos, ¿no? Digo, y que fueron disputas de otra naturaleza y que ahora tratamos de abrevarla en la discusión actual, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, me parece que esto de recuperar algunas cuestiones, Bandera. sí, e íconos de Claro, nuestra historia, claro. no es menor, porque esto te da una perspectiva bien distinta de lo que puede ser como sociedad, como provincia y como país. Ujú. Cuando en campañas anteriores el peronismo no querían ni que cantaran los muchachos peronistas en algunos actos. Sí. Entonces, sembraron eso y hoy cosechan silencios. Eso Ajá. sería para mí, a lo mejor simplificando un poquito. Ajá. Y vos decías, como decía Kicillof, hay que cantar canciones nuevas o viejas con nuevas No melodías. sé, yo me estás llevando a un ámbito que lo tengo que ver de otro lado porque acepto que está el una debate en persona, el peronismo, que una por eso, persona pueda claro. entrar al peronismo, por supuesto que lo voy a aceptar y es el gobernador de una de las provincias más fuertes. Canten canciones nuevas, pero a mí no me pisé las viejas. Pero con la música de Hugo del Carril, digamos. Claro, sí, o tal vez también me parece importante, me parece muy interesante el fenómeno de Kicillof, porque bueno, primero porque un hombre que fue brillante en su trayectoria académica, que tal vez muchos no lo conocen, pero realmente brillante, no más o menos. Se estudia en muchas universidades sus obras Sí. del mundo. Que viene de una concepción marxista Sí. y Ujú. que, ¿sabes?, termina siendo peronista. Claro. Sí. Digo, pero termina siendo peronista porque es casi como que, yo hago una analogía que, insisto, me pueden balear cuando salga de acá, pero la argentinidad con el peronismo, yo no puedo dividirla ni Claro. extinguirlo, digo, ¿no? Claro. Como concepto, Sí, sí, sí. digo, porque fue el movimiento primero que por primera vez interpretó al hombre y su lugar, número uno, y a los hombres y mujeres, además, fue el primero que incorporó a la mujer como sujeto activo de la política, no solamente de las ganas, sino de hacerlo, porque hay que concretarlo, eso que es lo que se hizo en 1951, ¿no? Digo, por eso digo, el primer gobierno democrático que hubo en Argentina fue el peronismo, el segundo inclusive, no el primero, porque votaron las mujeres, el primero no votaron las mujeres. Vos Sí, sabés que, claro. perdón, voy a meter Por algo, favor, que bien Martín. es todo personal lo que estamos haciendo, pero voy a hablar algo de mi mamá, A ver. lo que él me la trajo, el recuerdo. Mi mamá ya estaba muy grande y yo la desperdicié mucho en lo que fue la política, como a veces nos pasa a los hijos. Entonces le dije, vieja, ¿por qué en el 47 ustedes salían y militaban para que la mujer pudiese votar? Y mi vieja me miró con lo poco que podía hablar, me dice, ¿cómo? Sí, yo le digo, ustedes trabajaron, todo. No, me dice, nosotros no hicimos eso para que la mujer pudiese votar. Hicimos eso para que la mujer pudiese ser elegida. Ah, Esa es la Claro. transformación. Esa es la transformación. Y le digo, ¿y por qué no votaron ahí cuando sancionaron la ley? Porque no habían padrones. Y eso también es meter a la mujer en la historia Mm. de lo civil, dándole un DNI y que pueda votar. Mm. Eso es
para mí brillante. Me quedo pensando en eso y cuando decían... Agradezco las poder causas. poner ese... No, y las causas, ¿no? Las causas, la famosa, parezco radical en esto, ¿no? La causa nacional, no, pero la causa, la convicción. Cuando Perón decía, hay que persuadir. No hay que... Bueno, faltan esos, ¿no? Esos motores para la Bueno, persuasión. eso es lo que a lo mejor está pasando en Mendoza. ¿no? Y, Claro. y esto de incluir de lo de Perón, muchos lo adjudican a la ascendencia de Perón, pero el hecho de incorporar a las etnias distintas que había, sobre todo en el norte, digo, en el sur también, pero en el norte que era más nutritiva, lo hizo el peronismo, ¿no? Lo hizo, por eso cuando quieren asociarlo con el fascismo, digo, es solamente ignorancia de la más pura, ¿no? Manijazo La pro ideologizante, estigmatizante. Sí, sí, estigmatizante. Bueno, pero eso es para achacarle al peronismo y para achacarnos a quienes confiamos en ese. La estigmatización tiene que ser al revés también. Exacto. O sea, tiene que haber una estigmatización como pasó con San Martín, con la figura de San Martín. Que el primero que le saca el polvo del olvido en Mitre, aunque no nos guste, a San Martín, pero el que lo pone en valor es Perón, sin lugar a dudas. Claro. O sea, los sanmartinianos, algunos lo sufren, otros no lo sufren. El que conoce la historia reciente argentina del siglo XX al menos, ¿sabes? Los 100 años de la muerte de San Martín fue cuando a San Martín se lo catapulta a los lugares donde lo vivimos hoy, en el peronismo. Algunos dicen, en el centro del parque hay una estatua de San Martín. Claro, sí, no lo pusieron los yanquis, te cuento. Lo pusieron desde Argentina. Digo. Claro. No, digo, porque algunos se confunden. ¿No? Ha salido en varias películas esa estatua. Mirá. Que también está la de Bolívar ahí cerquita. Sí. Pero digo, no es que los demás digan, vamos a reconocer. No, tiene que ver. Se ha abierto. Es una política, Claro. es una política de esto, de rescatar los valores nacionales, con todas las contradicciones que hay, porque esto de que creer que son todos puros y castos no existe. No, no existe. Ujú. Pero bueno, Inclusive en el Perón que no rescataba a Rosa en su principio, ¿no? o sea, no Hablaban está de la que sí, ¿no? persuasión. Sí. Eso es lo que le Sí, estaría eso, faltando las causas para la para persuasión. poder llegar. A eso me refería a lo mejor con las 20 verdades. A eso me refiero con... Yo ahí lo linkeo con esto que hablábamos de la crisis de representatividad. Quizá las causas son tan simples como la plata que tenés en el bolsillo como trabajador para llegar a fin de mes. Digo, el gran problema de Alberto Fernández, que crea, digamos, no Alberto Fernández, pero esa etapa crea los primeros trabajadores pobres de la Argentina, que no llegan a fin de mes con un sueldo registrado. Sí, pero además, y no es una cosa menor, que ahora no pasa, y hay que leerlo y con cuidado, que es esto, que básicamente es como una contradicción en el mundo, ¿no? Que el peronismo crea la clase media y la clase media es la que rehúsa el peronismo. Así, ¿no? El ascenso social pasa. Sí, Le pasó acá en Brasil en Lula. Sí. Exactamente, el mismo fenómeno. Pasa en muchos lugares, en Gaddafi, hay un montón de secuencias de esa naturaleza. Ok. Pero lo que se perdió durante el gobierno de Fernández, primero creo que se desnudó y a los peronistas al menos nos hizo respirar cuando dijo que él era socialdemócrata, que no era peronista. Cuando no vino al Bueno, no hay otra oportunidad. Otra chance más. pero claramente lo que hizo fue despojar al movimiento político de su épica, y es lo peor que puede hacer. Exactamente. Vicentín lo estamos pagando ahora. Le sacó el alma. Ahí hay una demostración cabal de en cuánto se puede conjugar lo simbólico con lo pragmático. Vicentín debió intervenirlo, debió hacer, no lo hizo. Ahí anda Kicillof y otro también a la búsqueda con esta brújula, ¿no? Para encontrar otra vez las persuasiones capaces de convocar y movilizar. Les quiero agradecer muchísimo, pero antes yo no puedo, con nuestro genio, decir queremos pronóstico. Pues si vienen las elecciones, no, pronóstico no, digo, ¿cómo ustedes creen que se van a mover las fuerzas de acuerdo a esta última etapa? Y esto, ¿cómo, digamos, en qué resultados puede terminar? Obviamente que eso solamente lo sabe nadie, o Dios, para el que crea o no, pero digo, preguntas para clarificar esto. ¿Hay una polarización que beneficiará al peronismo y demás? ¿O creen que no, que va a seguir en esto de la fragmentación de la oposición? ¿Hasta dónde va a llegar esta crisis del oficialismo tan reciente y demás? ¿Cuánto puede eso influir en las elecciones? ¿Cómo la ven? Al ser dos urnas, se te complica, porque
es un detalle, estoy tratando de hilar fino en algo que me estás preguntando porque realmente no lo sé con los escándalos que está teniendo el gobierno nacional. Claro. Antes de eso yo te podría haber dicho hace un mes atrás, un mes y medio, 4-1, 4 Claro. legisladores Está el nacionales. factor inesperado que en la Argentina hoy está Pero más. hoy, Claro. si dentro de 10 días el dólar sigue subiendo, se sigue disparando y Sí, seguís yendo al supermercado, sí, o sea está que te está clarísimo. aumentando todo el 30, el 40 y el gobierno te dice, y la bronca va a llegar. Ahí estaría a lo mejor lo que, si viéramos algo que no estuviera tan cornejizado, algunas listas, Ajá. podrían salir a decir Cornejo es mi ley y ganar algo más. Bien. O sea, pero no lo estoy viendo, no lo veo que vaya a suceder eso. Sí está la posibilidad de la otra. Y el peronismo ha subido mucho, sí, las encuestas lo dan Ujú. como favorito en muchas cosas. Si siguiese las encuestas, cosa que me cuesta aceptarlo, en lo personal, yo te diría 2-2-1, o sea, 2 legisladores el oficialismo, podría llegar a meter 2 el peronismo. Si en el caso que meta 2 el peronismo, es porque le ha ido muy mal a Cornejo. Porque si no es uno solo y el otro repartido. Bien. Así Bien. lo veo. Sé que está confuso, pero confusa no la Está tengo bien, clara. está bien, está Digo bien, la está verdad, no lo veo, no lo veo. Me muestran las encuestas, dirigentes radicales me dicen, mirá, el peronismo va a tener el 30. Y yo eso para mí es un sueño. No creo que llegue al 18 en lo personal. ¿Vos crees que no llega al 18? En lo personal, pero tengo que aceptar que No, todo no, esto se está va claro. todos los días. Está Se está cambiando todo moviendo el tiempo. porque también vos dijiste qué hacemos con la gente que no está yendo a votar. Y la gente, todos estamos preocupados. ¿Cómo compramos Claro. algo para comer el día a día? Entonces, Bueno, por eso también me parece que hay una oportunidad desde la política, no, allá de cuáles son las expresiones, justamente, ¿para qué? Para que la gente, el que vaya a votar también, no con esa dosis de ilusión, sino de esperanza, ¿no? Yo hago esta distinción de que la ilusión es del iluso, y la esperanza tiene que ver con esta necesidad humana de poder combatir sus problemas y sus desafíos. Ujú. Para lo cual creo que mientras más se acentúa, mientras se hace más carnal la crisis, probablemente la gente participe más, no menos. Ah, está bueno. lo motive Sí, Muy bueno. a esto sí, de sí, expresarse, ¿no? intentar cambiar, claro. Ya está, Como sea. me está doliendo. O sea, Claro. no me voy a quedar en mi casa, me está Yo doliendo. dije sí, pero no tanto. En esa estrategia, es decir, esto de que por ahí intenta el peronismo de pongamos un. Es que no sé si el peronismo está decidido a jugar ahí. A digo. encarnar eso. El límite es una cosa. Yo no quiero que le pongan límite, yo no quiero, Claro. yo quiero que le ganen. Digo. Claro. Poner límite es decir, es la diferencia entre la resistencia Exacto. y avanzar, ¿no? Está Ujú. bien, la resistencia está bien, pero digo, yo quiero avanzar, ¿no? La resistencia no. Que no es frenar como dice Kichilov. Ajá. Es distinto. Él decía, vamos a frenar. Acá dicen límite. Son dos cosas diferentes. Sí. Mirá vos, qué Sí, interesante cómo. pero, sí. pero digo, también es muy difícil poder escindir lo que uno quiere con lo que uno cree. Claro, el deseo también. Sí, espera. El deseo y la No, pues, yo- necesidad, decía por ahí un filósofo. Claro. Jacques Monod, Ajá. un texto maravilloso. Ajá. Pero en cuanto a números, yo me arriesgo a decir que va a ser 3, 1 y 1, Ajá. o sí. Y ese O si uno. no, 2, 1, 1 y 1. Pues, como Claro. tanto. Sería Y sería sí, hermoso. fragmentación. Difonso, Vadillo, Emil Félix, Petri, Verazalle. Ajá. Eso sería Ajá. estaría bueno eso. No sé si será bueno, digo, Sí. ¿por qué? A propósito, además de los apoyos que las campañas siguen teniendo importancia. Digo, el Difonso, la campaña que está desplegando es muy importante, Es muy no fuerte. es menor. Vadillo, seguramente con algún sponsor que lo pueda ayudar, también es importante. Y bueno, Entonces sería 3-2-2. 3-1-1. no, pero los papeles. Los papeles no. Sí, seguro. Pero, y también creo que si el peronismo expresa, que creo, y en esto no lo dudo, la desciendo a Marisa Uceda, ni porque provenga de la Cámpora, ni porque no haya sido peronista, ni porque sea mujer, mucho menos, sino porque no ha tenido cargo ejecutivo, por lo cual el juicio que puede hacer la sociedad es como el mismo juicio que puede hacer por Verazalle, o qué juicio puede hacer. Claro. Ha sido Un diputada, es personaje- diputada actualmente, pero Sí, sí. no. A ver, contame qué proyecto hizo, Ah, no tenemos idea. Sí, La no, agenda ahora- va sí. por otro lado. Sí, Emil Félix,
claramente, que es importante, digo, las gestiones que ha hecho, más allá de la valoración. Y sí, Matías Estebanato, por lo cual eso sin lugar a dudas debería empujar a tener un número que Mayor. supere el 25%. Para que entren dos. Ajá. Y eso sería todo un dato. De cara Sí, al futuro sí, y de un dato. cara a un deterioro del oficialismo nacional y provincial. Sí, Más nacional que provincial. el deterioro se viene Por eso. nacional y provincial Por eso. inexorablemente. Digo. Claro, si el peronismo Y supera ese número. pero no es por virtud tampoco de la oposición. No, Claro, claro. sí. Bueno, yo quería decir eso, digamos. No hay virtuoso. Me parece buenísimo esto de decir, bueno, el factor inesperado está conspirando hoy más en contra del oficialismo porque es el que gobierna y porque también tiene el personaje disruptivo ahora para mal, que es Milei, que es un pato criollo, diría, en el barrio. Sí, pero para ¿no? mal y para bien hay que tener cuidado con eso. Ah, Hay que tener cuidado, porque la figura lo que conjuga y la atracción que ha generado, no de ahora, que ha generado Milei, es alguien que no va a construir. claro. Alguien, una especie de rebelde sin causa, Jane Dean, Exacto. digamos, ¿no? Sí, está enojado, ok. O sea que difícilmente- El enojo y la indignación son dos cosas típicas del humano, pero son inservibles las dos. O sea, ninguna de las dos sirve para algo. Claro. O sea, no tiene una utilidad. no tiene Sí, utilidad. sí. Y Milei es una expresión de eso y que ha logrado solidificar un núcleo de personas que expresan y se sienten representadas con eso, y eso es inamovible. Ujú. Luego inamovible, como pasó con Cristina, digo, ¿no? Que mañana demuestran lo que todavía no han podido demostrar, pero llegan a demostrarlo y todo. El votante de Cristina, ¿va a Igual cambiar el así, voto? No, así. no, el beneficio. O sea que, digamos, si cae, o si sigue cayendo, caería hasta un piso y ahí se queda como un Sí, factor de poder. sí. No, y de molestia, que es lo que pasa con Bolsonaro, digo, ¿no? Exacto. Este factor Están ahí. de debate de la cosa institucional, inclusive, Ajá. o sea, que es más peligroso que una oposición convencional. Que ahí hay un desafío nuevo para las clases políticas, para los dirigentes políticos también, porque a mí al menos se me plantea decir, bueno, hay que apoyarlo para que llegue, porque esto, porque lo otro, y un montón de cosas que hay que hacer con Milei, pero también el peronismo, como gran partido opositor, lo voy a decir, puede ser cualquiera, podría ser el radicalismo también, deberían presentar un proyecto de superador para decir, bueno, al menos tenemos esto, que es lo que te genera la esperanza en la gente, para que vaya a votar, para que al menos sepa que a lo mejor algún día va a comer bien. Sí, Acá bueno. la gente nosotros no pedimos millonadas, pedimos Sí. comer, pedimos poder comprarte un par de medias, ¿viste? O sea, Sí. no estamos pidiendo gran Por cosa. eso decía yo, en el oficialismo, el factor inesperado, comparto con Ariel que puede ser que sea para peor, inclusive. Y en la oposición peronista, si se quiere, me parece que hay dos líneas. La utilidad, es decir, el que está enojado, el que está, ¿me sirve votar el peronismo? O quizá, bueno, Claro. la tomo por otro Está lado. bueno. Bueno, me parece que eso ahí donde A se Milei va. lo votaron los enojados, o sea que al Sí. peronismo también pueden votarlo Y algunos también, enojados. a ver, y en el caso de Mendoza es muy claro que ha habido un voto fluctuante de oposición a las Claro. fuerzas, cuando se dio, que mucho tuvo que ver con el cambio del régimen de las leyes, no solo electorales, sino de propaganda, etcétera. Cuando recordemos que en Mendoza y en Salta, los dos lugares más conservadores, claramente conservadores de la Argentina, el frente de izquierda trotskista reemplazaron a los conservadores demócratas. Sacaron arriba de 10 puntos. Pero ¿a quién reemplazaron? Digo, razón. no es que desplazaron al más parecido. Tenés razón. Sí, No, sí. desplazaron al que estaba en el otro. Ahí sí que era Ujú. una polarización. Sí, sí, sí. Bueno, ahí sí que tenés dos polos y O sea que ese caudal de la Unión Mendocina podría transformarse en el FIT si el Sí, peronismo sigue si en no un hay, camino errático. si no hay, claro. Si no Mirá, hay- Que ofrece. sí. Ahí va. Final abierto, amigos. Espero que les haya gustado como a nosotros. ¿Roberto le gustó? Qué grande. Levanta los pulgares, Roberto, y es un buen Sí, signo. ahora para nosotros levantar los pulgares. Ah, pero hizo cuernito, Genio. prefiero el cuernito. No Prefiero es el así. cuernito, hizo así. Surfista, el cuernito surfista. Ah, seguramente a usted le ha gustado tanto como a nosotros hacerlo. La verdad que me decía Martín antes de empezar, este es un programa que vamos a hacer para disfrutarlo. Y eso es lo que ocurrió. Gracias, La verdad, gracias a ustedes. impecable. Muchísimas gracias, Ariel. No, gracias ¿Eh? a vos, a Martín. Y esto también es interesante, esto de ser consciente del disfrute, inclusive hasta de las diferencias, ¿no? Exacto. Y de poder de expresar y de tener un lugar como este, en donde
nos podamos expresar más allá de las diferencias que puedan existir, es realmente interesante. No lo digo como la libertad de expresión, No, claro, si no... como eso tan El debate. exactamente. El debate está buenísimo. Hablar, la palabra que transporta. Seguro. Hoy cuando dicen esto de los sentidos ya fueron, los sentidos, bueno. No. Hay algunos interesados en que los Pero sentidos... está bien, digo, pero también que haya momentos, casi como en la educación, que no sean especulativos utilitarios. Claro, O sea, claro. hay cosas que tenemos que discutir, que no es que si diga A me va a ir de determinada manera y si diga B me va a ir de otra manera. Es simplemente el hecho de desandarlo y de poder hasta volver a pensarlo, ¿no? Yo me nutro de lo que has dicho vos, Rodrigo, de lo que dice Martín, e incorporo cosas que no las Exacto. tenía. Vaya si lo sabían los griegos, cuando hablaban de esto como una cuestión en construcción permanente, con la palabra. Yo Martín. agradezco mucho la invitación Dale. y para mí es un honor, de verdad, como lo dije, y encima poder estar sentado al lado de él, para mí es Qué un grande. hecho. Para mí, en serio, queda en mi historia marcada este momento. Así que gracias por aceptar que yo me pueda sentar acá y ustedes por invitarme. Bueno, saludos a todos los que nos ven desde Bien Cuyano, desde MZ, de portada.com y de Zona Crítica. Saludos a Julián, Sí, Julián, no. sí, qué grande, Julián. Sí, Y te Julián. esperamos la próxima. a Carlos Martín, a la familia de Germán Escargue también. Sí, Bueno, bonito. ni hablar de Germán. Un resto Ahí para él. vamos a terminar, ahí cuando hagamos la edición, bueno, ustedes lo van a ver, pero con la figura de Germán Escarque, porque Gracias, se lo recontra merece. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Va a haber más de esta, tenemos que hacer más de esta para que la verdad que está bueno. Chau, nos vemos en el detalle de las cosas que venga. Y nos vemos, pará, Robert, no me saqué. El 26 de octubre a la tarde Zona Crítica va a estar en vivo, ¿o no, Sí, Roberto? En vivo va a estar ahí tirando resultados, ¿o no? Vamos a ver. Por supuesto. Bueno, si no está Roberto, estaremos nosotros, si nos invitan. No, el problema es que si no enchufa él y no maneja los controles, la cosa no funca. Chao, nos vemos.